Gracias a todos por haber ido a votar. Gracias a todos. Madrid, y no solo Madrid. Muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que hoy nos miran con tanta ilusión, porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Gracias. Libertad. Siempre, siempre. La victoria del Partido Popular en las elecciones de Madrid, junto con la debacle del PSOE y la dimisión del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha provocado una importante conmoción en todo el Estado. Estamos ante un resultado que no se puede extrapolar más allá de Madrid, como dicen los perdedores de esta contienda electoral, o por el contrario, estamos ante un cambio de tendencia en todo el país, como afirman los ganadores. ¿Cómo se puede interpretar esta abrumadora victoria de Ayuso en una comunidad que además ha sido de las más afectadas por el coronavirus, tanto en términos de muertos como de contagiados? Para analizar este fenómeno, yendo más allá de las explicaciones puramente electoralistas, vamos a hablar hoy con la dirigente de Red Roja, Nines Maestro. Buenos días, Nines, y muchas gracias por atendernos una vez más para tratar sobre un tema de tanto interés. Encantada de estar con vosotros y de poder charlar de lo que pasa. Para entrar directamente en el tema, Nines, ¿cómo te parece que se puede interpretar o cómo interpretas tú esta aplastante victoria electoral del Partido Popular y, sobre todo, el hecho de que Ayuso haya ganado en todos los barrios obreros de Madrid? El contexto para entender esto, realmente hay muchas lecturas posibles, pero las más importantes es la enorme crisis, es decir, la situación de desesperación que se está viviendo en los barrios obreros, ¿no? Una situación en la cual millones de personas están viendo que se acaba su ERTE, que se acaba su puesto de trabajo, que ya está siendo muy difícil llegar a fin de mes. Por cierto, recuerdo que antes de que empezara el coronavirus, a finales de 2019, el relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza ya daba el dato de que en el Estado español más de la mitad de las familias no conseguían llegar a final de mes con su salario, antes de todo el tsunami en el que estamos metidos, ¿no? Entonces, claro, en esa situación lo que la gente está viviendo es que sus condiciones de vida, con el gobierno actual en el Estado, siguen exactamente igual de mal, exactamente igual de precarias, que la reforma laboral no se ha tocado la ley Mordaza, no se ha tocado la ley de extranjería, todas lo que tiene que ver con el problema de la vivienda sigue igual, es decir, se hunden las condiciones de vida y quien tiene en las manos los resortes fundamentales de las decisiones del gobierno han hecho exactamente la política del capital. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso ha sucedido en estos casi año y medio, poco más de año y medio de gobierno, el gobierno más progresista de la historia, que así se autoproclaman, ¿no? Entonces, claro, la gente no distingue de colores cuando sus condiciones de vida son las que son. Entonces, yo pienso que todo ese llamamiento a la unidad que ha hecho el gobierno durante la pandemia, diciendo todos unidos contra el coronavirus, es decir, esta izquierda de pacotilla, esta izquierda del capital, lo que está intentando plantear es esconder el carácter de clase que está teniendo la crisis, que está teniendo la pandemia, que está teniendo el sufrimiento de la gente. Yo pienso que los resultados de las elecciones también son un final del ciclo. Y las cosas se están poniendo muy duras y más que van a venir. Y el final del ciclo tiene que ver con ese
interregno que abrieron las movilizaciones del 15M, las que plantearon las marchas de la dignidad, la canalización electoral de la indignación popular en Podemos, en Izquierda Unida, en Unidas Podemos, y el final de esa etapa. El final de esa etapa al comprobar dónde lleva esas políticas. Pero si la gente está decepcionada con el gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, lo que podría haber hecho es no ir a votar. Y sin embargo, lo que han hecho es ir a votar al Partido Popular, como decimos también en estos barrios obreros, lo que parece apuntar a razones o causas más de fondo, ¿no? Es verdad que en los barrios obreros ha ganado el PP en muchos de ellos y que la gente, bueno, pues se pregunte por qué en barrios con una tradición obrera y de lucha como Vallecas o como cualquier otro, ha podido ganar el PP. Claro, yo lo que pregunto es que el problema es cuál es la otra opción que se le planteaba a esas personas. Es decir, ¿es Gabilondo, el candidato del PSOE, quien podía garantizarles una sanidad pública en mejores condiciones cuando no sé si eso es conciencia general de la gente, pero es una realidad que el PSOE, donde está gobernando, está llevando a cabo procesos de privatización encubierta o abierta semejantes a los que está llevando el PP? Yo en esto quiero recordar porque las cosas pueden ser peor todavía, ¿eh? Es decir, Hitler ganó las elecciones. Es verdad que tras la masacre del Partido Comunista Alemán, pero la derechización del voto, del pensamiento y de la ideología en condiciones de crisis, en ausencia o con un debilitamiento muy grande de la conciencia de clase, es una constante histórica. Es la conciencia de clase organizada la que permite enfrentar el discurso de que los inmigrantes me quitan el trabajo, de que los que no trabajan es porque son una panda de vagos e inútiles, borrachos y gente que no quiere estudiar ni que no quiere hacer nada. Es decir, el discurso de la derecha, de la culpabilización de la víctima, de la culpabilización de los sectores más desfavorecidos de la clase obrera, esa es una constante histórica en momentos de crisis que el capital utiliza sabiamente y con todos sus mecanismos. Y a eso no se le enfrenta con discursos del 99%, ni con historias como las que puedan plantear la izquierda moderna esta de Podemos o Más Madrid o el PSOE. Eso se enfrenta desde posiciones de clase, de unidad de clase, de combate y de lucha contra el capital. Porque el capital, ellos son perfectamente conscientes de que están sentados sobre un polvorín y que ese polvorín está alimentado por una desesperación cotidiana. Entonces, el problema es qué respuesta se da a esa desesperación en los barrios obreros. Entonces, ¿te parece que el problema es la falta de una alternativa política que las clases trabajadoras puedan identificar como una opción de cambio real? Y una alternativa real que no es decir, hombre, a ver si hacemos otra candidatura electoral y vamos a presentar a otras o a otros que sean más guapos o más listos o más al gusto de la gente. Esto no va de eso. Esto no va de eso. Si alguna vez eso sucede, será como resultado de un proceso en profundidad
que cambie las reglas del juego y que cambie la correlación de fuerzas. Hoy, el gran ausente, la gran ausente del panorama político de hoy es la clase obrera consciente y organizada. Y el discurso de clase quiere decir un discurso contra el capital, un discurso señalando directamente a los responsables del sufrimiento de la gente, a quienes están moviendo detrás de las bambalinas los hilos de Pedro Sánchez, de los ministros y de las ministras del gobierno, de estos y de los del PP, de los mismos, que a ellos les da igual. A ellos les da exactamente igual quién gobierne, con tal de que se haga su política. Y lo que está claro es que al capital no le cabe la menor duda de la obediencia y del sometimiento del gobierno más progresista de la historia, al igual que el gobierno del PP en Madrid o el gobierno de cualquier otra comunidad autónoma. En el Estado español falta un partido comunista que exprese esos intereses de la clase obrera, que construya una estrategia que permita que las riendas del poder estén en manos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y ese es el gran agujero negro en el cual están cayendo todos los esfuerzos, exactamente igual que un agujero negro atrae al vacío a los cuerpos. Ese es el agujero negro por el que están cayendo los esfuerzos que se hicieron en todas las movilizaciones que ha habido en esta primera veintena del siglo XXI, empezando por el movimiento antiglobalización, siguiendo por el 15M y siguiendo por todos los demás. Estamos construyendo en el agua. Si no hay una organización de clase, una organización capaz de traer la teoría de la experiencia, ahora que hemos hablado de la Comuna de París, de la experiencia de los intentos revolucionarios en la historia, los triunfantes y los no triunfantes, para saber crear aquí y ahora la estrategia necesaria y la construcción de alianzas. Podemos llamarlo de otra manera, pero no hay otra que conozcamos que no se llame Partido Comunista. Ese es una de las tareas, o desde mi punto de vista, la tarea principal que hay que enfrentar. El tema no es a quién votamos, que si nos sacamos de la manga una candidatura de hombres y mujeres atractivos desde el punto de vista cuando no debemos olvidar que el parlamentarismo es la democracia parlamentaria es el consejo de administración de la burguesía para elegir cada cierto tiempo quien nos explota, ¿no? Como bien decía Marx, y que en las elecciones jugamos en terreno del enemigo, con el balón del enemigo, con las reglas del enemigo, con el árbitro del enemigo y con la gran herramienta de los medios de comunicación del enemigo. ¿Qué tenemos nosotros? La realidad de la vida. La realidad de la vida, pero esa hay que organizarla, esa no llega por generación espontánea, esa tiene que enfrentar en una batalla cuerpo a cuerpo y persona a persona a los medios de comunicación y a la ideología de las clases dominantes. Y ante la ausencia de esta organización política revolucionaria, lo cierto es que fue Podemos el partido que logró, por lo menos al principio y durante cierto tiempo, convertirse en una esperanza para amplios sectores de las clases trabajadoras. Desde mi punto de vista, Podemos nunca, y además lo dijeron, nunca representó los intereses de la clase trabajadora. Es verdad que en el último tiempo hacían guiños, pero guiños después de haber dicho, por ejemplo, últimamente estaba circulando un titular de Pablo Iglesias donde decía hace unos años que todas esas cosas de que se decían desde posiciones de izquierda, de que las cosas se transformaban
con lucha en la calle y no en los parlamentos, eran cosas completamente falsas. No ha representado los intereses de la clase obrera, de los sectores más machacados, de los sectores más explotados, ni han propuesto políticas. Ellos hablaban de la socialdemocracia. Realmente el invento famoso de los nuevos posmodernos era la socialdemocracia de toda la vida, ¿no? La socialdemocracia que ha hecho las políticas que el poder ha necesitado en cada momento y desde luego en nuestro país, ¿no? Porque al final es exactamente la misma historia de Izquierda Unida. Cuando tu obsesión fundamental es gobernar, y gobernar en este país con el PSOE, pues claro, tienes que adecuar tus posiciones, tu política y en este último caso tus acciones de gobierno a quien de verdad manda. Y quien de verdad manda, insisto, representa como nadie las posiciones del capital en el Estado español, del capital y de la continuidad del régimen del 78, de la continuidad de las políticas de la dictadura, del GAL, de la OTAN y de todas las cloacas del Estado. ¿Y cómo interpretas ahora la salida de Pablo Iglesias del escenario político, primero renunciando a su cargo de vicepresidente del gobierno y después del fracaso en las elecciones de Madrid, renunciando a todos sus cargos en Podemos, en Unidas Podemos? Ahora estamos en 2021, pero es que hace 7 años ya, cuando el referéndum de Syriza, 6 años, del referéndum de Syriza, cuando el pueblo griego exigió a Syriza que no cumpliera las condiciones del memorándum de la Unión Europea, y Syriza hizo todo lo contrario. Y Pablo Iglesias, no lo olvido nunca, Pablo Iglesias dijo que no se podía hacer otra cosa. En ese momento él supo que efectivamente no se podía hacer otra cosa, que estaba jugando algo diferente de lo que decía. Pero en este momento yo pienso que él sabe perfectamente que está quemado políticamente, es decir, que la participación en el gobierno de Podemos ha sido un desastre para Podemos, para ellos mismos, es decir, que Podemos no puede vender siquiera electoralmente nada, ninguna de las promesas electorales, y eso que la rebaja de posiciones fue significativa. Y yo creo que la huida a Madrid fue exactamente eso, una huida de quien sabe que ya ha llegado a un callejón sin salida en el gobierno y que ante lo sucedido, efectivamente, la única posibilidad que tiene es marcharse, cuando la política de Podemos está agotada. Es decir, que la marcha de Podemos, de Pablo Iglesias, quiere decir, yo creo que, y él es perfectamente consciente, de que no hay camino para Unidas Podemos más que algo absolutamente residual y progresivamente residual en la política española. Y que yo estoy convencida de que ese final él lo ha visto con toda claridad y que ha tomado la decisión consecuente con eso. Lo que pasa, Inés, es que aunque desde algunos sectores de la izquierda real se haya venido denunciando desde hace años esto que dices de Pablo Iglesias y de Podemos, muchas veces contracorriente y sin que esto se entendiera, lo cierto es que hoy en día a Pablo Iglesias lo identifica un amplio sector de la población con la izquierda e incluso con el comunismo. Entonces, el hecho de que ahora él se haya quemado, como tú dices, no solo por los resultados electorales, sino fundamentalmente por su trayectoria, puede tener el efecto colateral de que se desprestigie estos valores de la izquierda y del comunismo, aunque él nunca los haya representado. Yo pienso que tenemos una tarea por delante. Yo siempre me sitúo, hay que hacer el análisis, por supuesto, pero lo más importante son las conclusiones. Y las conclusiones tienen que ser, yo creo que hay mucha gente deprimida,
muy triste, muy desanimada, pero a mí me parece que no creo, yo creo que el final de una etapa de ilusionismo no es malo, ni muchísimo menos. Ahora, claro, toca actuar, toca ponerle punto final, por ejemplo, a movilizaciones que en el tema de la sanidad han estado claramente teledirigidas por intereses electorales, es decir, que movilizaban con las mismas políticas en escena de privatización de la sanidad. Determinadas organizaciones salían a la calle cuando gobernaba el PP, pero jamás cuando gobernaba el PSOE con Podemos, exactamente con las mismas políticas. O, por ejemplo, en el tema tan grave de las pensiones, es decir, un movimiento. Y en esto yo quiero señalar con toda crudeza el papel del PSOE, de comisiones, de UGT y también de Unidas Podemos, en la división del movimiento y el intento de domesticar la movilización. Por ejemplo, en algo que es muy sencillo de explicar, el movimiento de pensiones decía gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, pues desde que ganaron el gobierno en el Estado Unidas Podemos y el PSOE, se pretendió que ese lema cayera. Eso es una indignidad, eso es una traición, porque ellos saben que efectivamente, dividiendo un movimiento con tanto recorrido y con tanta potencia como el movimiento en defensa de las pensiones públicas, iban a dejar inermes al pueblo ante la ofensiva que viene. Y la ofensiva que viene en relación con las pensiones, esa es una noticia de hoy, que dice que el gobierno el del Estado, el de Podemos, con Yolanda Díaz y la Irene Montero y todos los demás, han garantizado a la Unión Europea que antes de 2030 habrá 11 millones de trabajadores en el Estado español con planes de pensiones privadas. Es un plan de pensión privada con el que acompañar una pensión pública de miseria, exactamente igual que pasa en la sanidad, que cuanto peor vaya la pública, mejor le irá a la privada. Entonces, claro, yo pienso que en este momento la gente consciente, yo hago ese llamamiento y creo que debemos hacerlo desde todas las organizaciones responsables de la izquierda, hay que hacer un llamamiento por la unidad y la independencia de clase. Hay que luchar por construir esa independencia de clase. Y esa independencia de clase pasa por denunciar la traición de quienes quieren dividir el movimiento para debilitarlo y para dejarnos todavía más inermes ante las ofensivas del capital que vienen. Por eso yo creo, los tiempos que vienen no son malos. Lo peor que le puede ocurrir a la clase obrera es no reconocer, no conocer a sus enemigos, no saber quién tiene enfrente. El problema no es lo fuerte que sea el enemigo, sino la conciencia que nosotros tengamos de quién es, de cuáles son las dificultades y de qué tenemos que hacer para enfrentarlo. Entonces, piensa que esa es la tarea que tenemos ahora. Se ha caído el telón, se han apagado las lucecitas que decía Silvio Rodríguez, las lucecitas montadas para escena. Se ha acabado el guiñol. Ahora hay que mirar quién movía y quién mueve las manos de los guiñoles y hay que construir la fuerza necesaria para enfrentarlo.